¿Podemos ya? ¿Sí? Sí. Damos comienzo al acto. Los carteles anunciadores de la actividad contienen el motivo principal de este encuentro, este singular y curioso encuentro. Como es bien sabido por los alumnos que habéis leído esos carteles, en un viaje lingüístico-literario, unos alumnos de segundo de este centro pues fueron a la recogida de lo que podríamos llamar datos sobre el origen del español por monasterios riojanos y por la catedral de Burgos, ¿no? Es decir, pues eso, visitaron San Millán, Santo Domingo de Silos, y cuando pasaron por Santo Domingo de la Calzada, sus profesores de lengua pues hicieron una parada para ver la catedral, y porque, como es bien sabido, pues son famosísimos los milagros de Santo Domingo de la Calzada, sobre todo el famoso milagro del gallo y la gallina, y se pararon allí. Y cuando sus profesores pues les dieron un momento de esparcimiento o de recreo, pues estos alumnos de segundo, que sabían que era la ciudad natal de don Gustavo, pues fueron a su casa natal, que a la vez había sido el edificio en el que tanto su abuelo como su padre, de profesión médicos, pues habían ejercido allí la profesión. De manera que fueron allí y, como muestran las apariencias veraces, pues hicieron una fotografía delante de la casa. Y nosotros lo interpretamos con que realmente fueron a llamar a su casa, ¿no? Y entonces, don Gustavo, que es una persona campechana y generosa, donde las haya, pues entonces dijo, claro, naturalmente tendremos que acudir a esta llamada, y aquí le tenemos, ¿verdad? Esta es la primera, podríamos decir, la primera razón de esta actividad, de este encuentro. Y una vez aquí, pues tengo el honor como de presentarlo, y me limitaré, para no cansar demasiado, pues a 3 aspectos de su biografía, muy rápidamente, muy brevemente. El primero de ellos, a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis, es que don Gustavo pues fue catedrático de filosofía de un instituto de Salamanca que lleva por nombre Lucía de Medrano. Es decir, que él sabe muy bien lo que es la enseñanza media, hoy día llamamos enseñanza secundaria, pero que él ha estado la friolera de 10 años como catedrático profesor de filosofía de aquel instituto y como director, o sea que sabe muy bien cuáles los contenidos y cuáles son los asuntos y los problemas de la enseñanza media, ¿verdad? Bueno, tengo que decir, puesto que el Instituto Lucía de Medrano, podríamos decir que ha cobrado realce precisamente con la figura de don Gustavo. Lucía de Medrano es una famosa lingüista, pero también filósofa del siglo XVI, contemporánea de la latina, Beatriz Galindo, que fue la profesora de latín de la Reina Católica, y esta mujer incluso llegó a sustituir a Antonio de Nebrija en la universidad. Entonces es un personaje relevante y muy bien, y del que las crónicas nos hablan, pero sin embargo se ha perdido su producción, su obra no se conoce. Entonces, buscando yo por internet un instrumento que vosotros manejáis muchísimo mejor que yo os invito a que lo hagáis, pues resulta que nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Después de ofrecernos estos detalles, pues se dice lo siguiente con respecto a ella. Su obra poética y filosófica se ha perdido, siendo en la actualidad conocida por los salmantinos por dar nombre al Instituto Lucía Medrano, donde Gustavo Bueno ejerció como catedrático de filosofía. O sea que realmente este instituto pues ha cobrado realce con la presencia de don Gustavo durante esos 10 años. Bien, el segundo rasgo de su biografía pues consiste en que pasa del instituto a la universidad. Aprueba las oposiciones para la Cátedra de Fundamentos de Filosofía de la Universidad de Oviedo por la década de los 60. Y allí ha permanecido pues hasta que se produce la jubilación administrativa, Y podríamos decir que pues ha formado, ha sido el maestro
podríamos decir, de 3 generaciones. La palabra generación, voy a hacer una pequeña consideración acerca de este término, que, como es bien sabido, fue acuñado por el filósofo Ortega y Gasset. Tampoco es original suyo, porque en la historia de Tácito ya aparece lo de los 15 años, para marcar justamente las diferencias entre los seres humanos, desde un punto de vista histórico, los seres humanos que han incidido sobre la historia. Y entonces, pues, lo que ha hecho el profesor Bueno es justamente corregir la palabra generación, y él ha acuñado y ha propuesto la idea de oleada. Entonces, yo cambio ahora mismo la palabra generación por la palabra oleada, y que realmente don Gustavo, pues, es el centro de lo que podríamos llamar unos movimientos filosóficos que podemos hablar de 3 oleadas o 3 décadas, y la palabra oleada, ¿qué es lo que significa? Pues 2 cosas fundamentales: que las relaciones filosóficas que podemos establecer con el profesor Bueno no se fundan ni en la biología ni en la psicología. Ortega y Gasset, pues, decía que en torno a los 15 años, pues, y a base de unos contactos vitales, pues se produce una generación en torno a una figura. Es el caso en el presente en marcha de que chicos muy jóvenes, que incluso tienen 20 y tantos años o 30 años, se entienden perfectamente sin haber tenido contacto vital con él, ¿verdad? Porque han estudiado en otras partes y se entienden perfectamente con él. De manera que la palabra oleada quiere decir lo siguiente: que en el presente hay jóvenes, no tan jóvenes, y viejos, que siguen de alguna manera pues acercándose a este atractor filosófico que es don Gustavo Bueno, ¿verdad? Y a la vez también la idea de oleada niega rotundamente la jubilación administrativa. Es decir, que don Gustavo, cuando le tocó, pues, dejar la universidad, ha seguido ejercitando su magisterio a través de la fundación que lleva su nombre, a base de instituciones diversas, pues tales como, pues eso, la Escuela de Filosofía de Oviedo, que la realizamos, pues, prácticamente todas las semanas, pues los encuentros de filosofía de Oviedo, que son encuentros anuales entre todos los que nos sentimos vinculados a esta filosofía, pues las teselas, que son breves conferencias que ofrece él, y que están colgadas en Internet, donde él expone su gran y vasto sistema, pues podríamos decir, en conferencias muy breves, en pequeños fragmentos, la ha descompuesto en partes, y eso nos lo va ofreciendo en sus famosas teselas. Y luego, pues, el teatro crítico, que, como se sabe, es la obra fundamental de Feijóo, al cual personaje, pues, don Gustavo admira. Eso. Y entonces hemos tomado la obra del padre Feijóo precisamente para llevar a cabo unas tertulias, unos comentarios críticos sobre la actualidad. Entonces ahí le vemos a él constantemente. Y muchas otras cosas, conferencias y demás, ¿verdad? Por tanto, don Gustavo es una persona digna de admiración, por lo que a mí respecta, pues mi admiración supone 2 cosas fundamentales: agradecimiento sin fisura alguna, porque realmente, pues, ha ejercido sobre mí 50 años de magisterio, que no son pocos, es medio siglo, desde la década de los 60 y pico, vamos, a los 63, entro yo en la Universidad de Oviedo, y entonces me encuentro a don Gustavo, y desde entonces, pues hasta hoy, pues que he recibido su magisterio. Entonces, agradecimiento, bueno, pero sin ningún tipo de condición, ¿verdad? Y luego, pues, la otra, podríamos decir, la otra consecuencia de la admiración es la emulación, es decir, seguir tras sus pasos, a poder ser, pues eso, todo el tiempo que, por lo menos el que él ha dedicado, fijar, pues desde la década de los 50 hasta 2013, pues 12, pues fíjese la cantidad de años que lleva él ejercitando su magisterio. Y finalmente, el tercer aspecto de su biografía tiene que ver con su obra. Pero, claro, aquí naturalmente no me puedo extender, es una obra extensísima, donde él, pues, ha cultivado prácticamente todos los géneros,
y ha escrito sobre todos los asuntos, tanto divinos como humanos, pues muy concretamente pues sobre la filosofía, la ciencia, la política, la economía, la religión, y también cuestiones no tan, podríamos decir, no tan elevadas, ¿no?, sino cuestiones de la vida cotidiana, por ejemplo, lo relacionado con la alimentación, emulando al Platón de la República, que dice cómo tienen que alimentarse los habitantes de la República, ¿no? Entonces, él tiene pues un tratado sobre la sidra, es decir, una filosofía de la sidra, una filosofía sobre el queso, incluso una filosofía sobre el fútbol, siempre filosofía orientada, y muchos otros asuntos que ahora pues no... Lo digo sencillamente para que veamos que estamos ante un filósofo que lo ha tocado todo y que todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro. Esta es la tesis que yo quiero transmitiros muy rápidamente, ¿verdad? Bueno, y entonces, como no puedo hacer yo aquí un despliegue de toda su obra, pues sencillamente voy a remitirme a aquellas obras que vosotros conocéis, porque las habéis estudiado, Bien, es verdad que con mi ayuda mayéutica, sin duda alguna, ¿verdad?, haciendo de mediador, sin duda, pero la obra es la que vosotros conocéis. Todos vosotros habéis leído este opúsculo, este pequeño tratado que es la filosofía, y todos vosotros sabéis clasificar lo que es filosofía exenta de filosofía implantada, y lo que es dentro de la filosofía implantada, pues lo que es adjetiva y lo que es, ¿verdad? Esto por un lado. Todos vosotros habéis leído qué es la ciencia, y como sois alumnos de ciencias, de matemáticas, de física, de ciencias humanas, pues sabéis muy bien distinguir claramente pues, entre un principio noseológico, entre una identidad sintética o teorema y un modo noseológico, y saber que no es lo mismo las ciencias físicas que las ciencias humanas y que tienen metodologías diferentes. Esto también lo conocéis perfectamente gracias a su opúsculo y con la ayuda que yo os he podido prestar. Todos vosotros también conocéis la doctrina ética de don Gustavo en cuestiones de bioética, en una muy crucial en la que yo me he empeñado, ¿verdad?, y que me he empleado a fondo, que es lo que se podría llamar pues, su doctrina sobre la teleología orgánica a propósito del aborto. Entonces, ¿qué es bioética? Es otro de los opúsculos que ha sido utilizado aquí, que ha sido... Bien. Y todos vosotros supongo que sabéis, ¿no?, que la idea de hombre solo puede entenderse a través de un espacio antropológico, ¿verdad? Eso está en el sentido de la vida, el espacio antropológico, y todos vosotros sabéis clasificar perfectamente una ceremonia, algunos todavía no, porque lo veremos pues la semana que viene, una ceremonia, una institución, con una teoría pues tridimensional de lo que es el espacio humano, de lo que es el espacio antropológico. Y también, por supuesto, todo lo relativo a las teorías sobre los derechos humanos. Todo esto está en el sentido de la vida, además de otras cosas. Y finalmente, los alumnos de segundo, que han hecho este año Historia de la Filosofía, pues saben perfectamente que aquí lo que hemos hecho pues es aplicar de la manera que nos ha sido posible y en función del poco tiempo que hemos podido tener, sus 6 modelos o sus 6 sistemas genéricos sobre la historia de la filosofía. Entonces aquí pues han sido contemplados con lógica de clase pues tanto los presocráticos como Platón, como Aristóteles, pues eso, y sabéis distinguir claramente lo que es un teólogo cristiano de un filósofo cristiano, y sabéis distinguir claramente lo que es un pensador idealista como Kant, o como Hume, o como Descartes, de un pensador materialista. Todo esto gracias a su obra, que comienza aquí y que luego pues ha ido ofreciéndonos a través de otros escritos este asunto. Muy bien, y entonces ya, como último asunto que quería tratar yo hoy, es que don Gustavo, además de ser mi maestro durante esos 50 años, pues es mi amigo, mi mejor amigo. Y entonces, precisamente por esta razón, le he pedido que me asista en esto que podríamos considerar mi última clase en este centro y en la enseñanza secundaria. Y sí que se me va a permitir un minuto, acaso, para decir que todas las palabras importantes de la filosofía pues no tienen un solo significado, no son unívocas, tienen varios significados. Pues con la amistad ocurre igual. Es decir, que no se puede decir, este es mi amigo, ya, pero ¿qué tipo de amistad?
es la que yo tengo con el profesor Gustavo Bueno. Pues bien, tampoco puedo abundar mucho, pero sí de 3 elementales pinceladas, ¿no? Esto preocupó ya a Platón, y Platón escribe todo un diálogo dedicado a la amistad, el Lisis, ni más ni menos, ¿verdad? Aristóteles tiene un tratado de la amistad en su Ética Nicomaquea o Ética Nicómaco, donde pues Aristóteles, que lo clasificó todo, no solamente los animales, sino también los tipos de amistad, bueno, los tipos de retórica, etcétera, pues cree que hay 3 tipos o 3 géneros de amistad. Aquella que se funda en el interés material, que es efímera, aquella que se funda en la atracción física, que también puede ser efímera, y la que se funda en la contemplación. La palabra contemplación para Aristóteles es la nota distintiva del noesis noeseos, y entonces los seres humanos, en la medida en la que nos podemos acercar, pues también, digamos que la amistad más profunda es la que puede establecerse entre individuos en función de la contemplación, que viene a ser algo así como una propiedad que es la de la intuición. Y luego un tercer significado, del que también nos vamos a desmarcar aquí, pues es la amistad de Epicuro, del jardín de Epicuro, que es una amistad que se centra algo así como en el deleite subjetivo. Si tomamos la esfera como un símbolo que él mismo ha acuñado para referirnos a las personas, pues podríamos decir que la subjetividad es la concavidad de esa esfera. Entonces los epicúreos se reúnen en el jardín precisamente pues para ayudarse entre ellos a mantener esa subjetividad en equilibrio absoluto, que consiste en evitar el dolor, aponía, y en evitar la perturbación, ataraxia. Y claro, naturalmente, buscando el deleite, pues es un tipo de amistad que nosotros negamos aquí. Claro, el vínculo que me une a don Gustavo no es la amistad de Epicuro y tampoco la contemplación, sino la virtud o la amistad académica, la de Platón, que consistía sencillamente en relaciones o lazos de filia, precisamente para buscar y para estudiar pues unas técnicas, unos instrumentos lógico-lingüísticos, precisamente para poder filosofar. Y la palabra filosofía es no solo reflexionar, sino enfrentarse a otros, dialogar, pero en el sentido de criticar. ¿Y contra quién se enfrentaba Platón? Pues contra los sofistas, pero no solo contra Protágoras y Gorgias, también contra los eléatas, contra los mecanicistas. Bueno, pues de alguna manera los vínculos que desarrollamos en la Fundación Gustavo Bueno tienen que ver precisamente con esta realidad. Es decir, que nos relacionamos con lazos de amistad para aprender técnicas en las cuales él ha sido pionero, precisamente para criticar a los sofistas de nuestro tiempo, a los mecanicistas y fundamentalistas de nuestro tiempo, a los eléatas de nuestro tiempo. Y sin más que decir, le cedo la palabra a don Gustavo, que va a darnos la conferencia que lleva por título pues el papel de la filosofía en el bachillerato español. Tiene la palabra don Gustavo. Bueno, buenos días y sobre todo un agradecimiento grande a Tomás por sus palabras, que en fin, hay que escucharlas pues como procedentes de un amigo, como natural. Quiere decir que por eso son más verdaderas. Y efectivamente yo voy a intervenir, tal como me lo ha pedido Tomás, pues como un homenaje en los días de su jubilación, porque por lo visto la jubilación no es instantánea como antes lo era, ¿no? Sino que tiene muchos flecos y es graduada, y entonces por eso digo los días de su jubilación. Y hoy día es un día muy importante porque termina con un curso especial. Bien, pues, ¿y por qué voy a hablar yo de la filosofía o el papel de la filosofía en el bachillerato? Pues yo creo porque, sobre todo, porque me lo ha pedido Tomás, y porque además Tomás pues es la encarnación, por lo menos así lo veo yo, y otros muchos también, es la encarnación de lo que un profesor de filosofía tiene que ser en el bachillerato. Es decir, es un prototipo, por muchas razones que los alumnos conocen mejor que nadie. Es decir, Tomás pues es un hombre que cultiva prácticamente todo,
desde estar suscrito a revistas científicas, a interesarse por la política, a militar incluso en tiempos en partidos políticos, es decir, está completamente pues, en la realidad como natural. Y entonces, pero al mismo tiempo, la desborda continuamente. Y además ha elegido como profesión precisamente esta, ser profesor en un instituto de enseñanza media. Entonces yo efectivamente también fui profesor hace, no sé, tengo ya casi 90 años, ya ni me acuerdo, ¿verdad? En los años 50, en Salamanca, en los años 50. Bien, pues claro, los tiempos han cambiado mucho, pero no demasiado tampoco, ¿verdad? No demasiado, en ciertas cosas. Y yo creo que lo que yo quiero decir fundamentalmente es esto, que la cuestión del papel de la filosofía en el bachillerato, yo creo que la idea fundamental que yo quisiera transmitir es esta, que viene a ser una especie de reproducción de lo que es el papel de la filosofía en la nación política. Es decir, en una sociedad civilizada, es decir, no salvaje o selvática, ¿verdad?, en donde no hay filosofía como natural. El hombre neandertal no creo que filosofase, todo tenía con estar ahí pues, viendo donde había una bellota o donde había un carnero, ¿verdad?, para comérselo. Es decir, eso es imposible. De manera que entonces el mito ese del hombre primitivo y del primer filósofo, del hombre primitivo como filósofo, un libro famoso de un antropólogo francés, Rodin, pues es un mito, no hay tal. El hombre primitivo no es filósofo, ni el niño tampoco es filósofo. Cuando se dice muchas veces, hombre, los niños son filósofos porque preguntan el por qué. Claro, un niño de 4 o 5 años está siempre diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ese por qué no tiene nada que ver con la filosofía. Ese por qué es una rutina, un estereotipo que va preguntando y llega a ser estúpido por la reiteración, ¿por qué? Porque no sabe lo que quiere, simplemente ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces quiere decir que la filosofía empieza propiamente, como se decía en tiempos, en la edad de la razón, es decir, en el bachillerato. Y por eso la filosofía en el bachillerato yo creo que es una especie, yo creo que se podría un poco presentar como una especie de microcosmos, una reproducción del mundo en pequeño de lo que es la filosofía en una nación ya civilizada, en una nación histórica o política, sin la cual no hay filosofía. Es decir, la filosofía supone ya un desarrollo social muy avanzado, donde cada nación política tiene una historia. Si no hay historia tampoco hay filosofía, es imposible, ¿verdad?, puesto que los hombres no nacemos de cero. Muchas veces hemos dicho como es totalmente imposible, esto se comprende muy bien, tratar de entender a un individuo a partir de los 50 años, por ejemplo. Es totalmente imposible. Es decir, ni siquiera Dios Padre puede crear a un hombre a los 50 años, a pesar de ser omnipotente. ¿Por qué? Porque un hombre de 50 años, porque no puede nacer un hombre de 50 años. Pero esto no es simplemente por una razón puramente cronológica. Es que un individuo de 50 años tiene 50 años detrás de sí, y si no, no es nada. Por eso, pues un niño es vacío completamente, aunque tenga fisiológicamente todas sus componentes, y así sucesivamente. Quiero decir, por tanto, que la historia es totalmente fundamental. La historia de cada cual, eso se puede llamar historia, la biografía y sobre todo la historia política de una nación. Bien, entonces la cuestión es que el puesto de la filosofía en la nación política es fundamental. Y gran parte, yo creo, de la situación en que nos encontramos ahora, pues el otro día estuve viendo bastante tiempo, como todos habréis visto, esta asociación de indignados que hay en la Puerta del Sol en Madrid o en Oviedo. Entonces, pues yo lo pongo como ejemplo, y si hay aquí algún indignado, pues ya hablaremos y yo también me indignaré, ¿verdad?, como es natural. Pues estos indignados, la impresión que producen, yo he hablado con algunos de ellos, pues es que están completamente a cero de lo que se llama filosofía, es decir, que hacen filosofía por su cuenta, que es uno de los subproductos de la democracia. Es decir, cada cual cree que puede opinar lo que le da la gana, ¿verdad? Y sin tener en cuenta precisamente la dialéctica, es decir, contra quién se dirige. Y el otro al que se dirige simplemente se le insulta.
Es decir, no cabe absolutamente discutir los dogmas que esta gente tiene. Y lo que dicen son pues, cosas totalmente vagas, imprecisas, es decir, propias de, pues eso, de un hombre neandertal, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y además contradicciones continuas, no saben lo que dicen, no conocen los mecanismos de la banca, de la bolsa, ¿no? Simplemente van contra los bancos, pero no saben lo que es un banco, ni saben lo que es un crédito, no saben absolutamente nada. Y sin embargo creen, ni saben lo que es el gobierno, ni la representación, no saben nada, prácticamente nada. Están en plan adolescente. A veces sonroja, y esto aunque hayan estudiado en la facultad, ¿eh? Hay algunos que son licenciados en económicas o en filosofía. ¿Eso qué quiere decir? Nada, absolutamente nada, tal como está la situación. Y entonces, pues nada, el papel de la filosofía es fundamental precisamente en la vida política, fundamental. Y por tanto, la relación de la filosofía con el resto de la vida real, pues es una cuestión central, que es la que Tomás quiere que tratemos brevemente aquí en esta exposición. Bien, habría que decir muchísimas cosas, voy a tratar de esquematizar todo lo que hay aquí contenido, ¿verdad? Quizá el problema principal que se plantea aquí es el siguiente. Que claro que sabemos que la vida civilizada pues, se ha desarrollado de un modo muy variado, es muy complicada, tiene muchas partes, y además estas partes pues, son relativamente independientes las unas de las otras, están en Simploqué, precisamente, es la idea platónica de Simploqué. Pues hay, por ejemplo, en el bachillerato, el microcosmos, pues hay ciencias y letras, división absurda me parece a mí, pero en fin, ya está consolidada, ¿no? Ciencias y letras, y división esta, ciencias y letras, que en tiempo no existía, no existió nunca. Todavía yo en mi bachillerato no había ciencias y letras. De manera que esta división, los de mi generación la consideramos muy artificial, totalmente artificial. Y sobre todo los que se dedican a álgebra o a lógica simbólica, que son de ciencias o de letras, porque están todo el día con letras, el álgebra es todo letras, ni siquiera números, ¿verdad? Más que para ejemplos. Entonces, una facultad de álgebra tendría que estar en letras. Hombre, es que yo no me refiero a esto, entonces cambie de rótulo, ¿no? No de facultad de letras. Y humanidades, es decir, facultad de humanidades, no es que las letras son las humanidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los de ciencias son chimpancés o qué? ¿No? Se dan cuenta, es decir, una serie de criterios totalmente ridículos, pero que sin embargo están funcionando. Precisamente entre los indignados he visto muchos que son humanistas. No hay quien lo entienda, pero así literalmente no hay quien lo entienda. Y generalmente nuestro lenguaje está plagado de ideas sublimes o muy importantes que no sabemos lo que significan. Porque significan muchas cosas, como decía Tomás. Y esto no es un defecto, a mi juicio. No decir, es que el lenguaje es imperfecto y todo se resolvería, esto decía Leibniz, nada menos, todo se resolvería si a cada cosa la designásemos por una palabra, es decir, una palabra para cada cosa y una cosa para cada palabra, ¿verdad? Este ideal del lenguaje perfecto, pues es el ideal de muchos. Sin embargo, este lenguaje ideal, perfecto, sería totalmente absurdo porque supondría una separación total entre las cosas y las palabras y convertiría la realidad en un caos, porque es que las cosas no están aisladas. Están vinculadas unas con otras, pero no del todo. Entonces, cuando utilizamos una palabra con muchos sentidos es porque los tiene realmente, en general, es que los tiene. Si no son puramente equívocos. De esto que ha dicho Tomás de la amistad, no es que, hombre, pues vamos a llamar a la amistad A, B, C y D. Pues no, porque cada uno tiene parte de la otra, es lo que Platón entendió por Simploqué. Es decir, la Simploqué era una multiplicidad de realidades que son distintas pero que están vinculadas de algún modo.
generalmente en conflicto. Por eso una imagen muy bonita de la Simploqué es cuando en la batalla se mezclan las espadas de uno y otro combatiente y ese cruce de espadas es la Simploqué. Allí están las espadas en lucha, pero al mismo tiempo cruzándose. Bien. Entonces la idea de la Simploqué pues es totalmente esencial y además sumamente curioso porque todavía aparecen continuamente. Vemos conferencias, por ejemplo, de vez en cuando viene algún sabio aquí a Asturias, o oímos por televisión, donde dice, no, es que nuestra ignorancia consiste en que no conocemos todavía las vinculaciones de cada cosa con todas las demás. Si conociéramos cómo cada cosa está relacionada con todas las demás, entonces seríamos sabios. Pero es que esto es imposible. Es decir, ¿todo está relacionado con todo? Pues no. Todo está en todo y viceversa, como se dice el chiste, ¿no? Pues no, todo no está en todo. Hay independencias radicales, totales, discontinuidades, disoluciones de continuidad, cortes, pero cortes que no son totales, absolutos, esa es la cuestión. Y la dificultad es esta. Por eso, aplicando esta idea a nuestro asunto, si contemplamos la realidad social o la del bachillerato, pues tal como está dividida, pues, por ejemplo, no ya en ciencias y letras, sino en disciplinas, ¿verdad? Pues que si matemáticas, que si geometría, aritmética, química, física, ética, yo qué sé, psicología, estética, todo lo que se quiera, ingenierías, música, arquitectura, ¿verdad? Todo eso está en el bachillerato de un modo u otro. Entonces, es muy fácil recaer en acordarse, bueno, no es fácil, es necesario acordarse de la idea de todo y de parte. Y bueno, entonces la realidad es una totalidad que tiene muchas partes y entonces se trata de ver la conexión de las partes. Entonces está clarísimo, según esto. Las diferentes disciplinas, por ejemplo en el bachillerato, son las partes y la filosofía es el todo. Pues no, eso no es así. No es así porque, primero porque las partes y el todo tienen también muchos sentidos y entonces eso no es decir nada, absolutamente nada. Es decir, y lo más grave, lo más peligroso yo creo que es esto, suponer, atención que esto yo creo que es lo fundamental, suponer que las partes, lo que llamamos las categorías, por ejemplo, el álgebra, la geometría, la química, etcétera, que las partes son partes del universo que agotan la realidad de esa parte, que agotan la realidad. Si, por ejemplo, la química es una parte del universo que agota la realidad. Tan es así que se puede decir, como se ha dicho tantas veces, y como decía aquí Ochoa, el premio Nobel, que era de Asturias, como todo el mundo sabe, decía, todo es química, todo es química. ¿Qué quiere decir con esto? Pues yo no sé lo que querría decir. Hombre, les voy a contar una nota que la cuento muchas veces, pero vine aquí a cuento. Y un día le pregunté, entonces, donde se ve que todo es química, yo haciéndome el tonto, como natural. Hombre, sí, por supuesto, como me decía, parece mentira que usted me pregunte esto, ¿verdad? ¿No? Y entonces, este libro, un libro que tenía en la mano, este libro también es química. Hombre, por supuesto. ¿Y cómo demuestra usted que es química? Hombre, muy sencillo. Pues lo incinero, lo llevo al laboratorio y veo pues 30% de carbonato cálcico y tal, está muy bien. Hombre, interesante, qué interesante los métodos de usted, de los químicos, decía yo. Entonces le pregunté, y entonces, estas dos letras de este libro, están vinculadas por enlaces iónicos o covalentes. Y él me miró, como diciendo, este hombre es bobo, y yo le miré diciendo, este hombre es tonto. Y así quedó la cosa, ¿verdad? Y además sin posibilidad de diálogo. Es más, yo he seguido muchas veces esta pregunta a químicos con los que he hablado, es que claro que sostienen que todo es química.
los ratones gremiales, ¿verdad? Y entonces no entiende la pregunta, dice, son bobadas, son bobadas, el bobo eres tú. Y así se acabó, insulto en una dirección, insulto en otra y se acabó la función, y no hay más. Pero esto ocurre constantemente, ¿eh? Bien. Bueno, pues la razón yo creo que es esta, que estas categorías que llamamos estos dominios, estos departamentos o compartimentos, analizados y estudiados por cada ciencia, por cada disciplina o por cada técnica, no agotan la realidad, no la agotan. Y por tanto, si no la agotan, queda siempre un residuo pues, susceptible de ser aquel camino por el cual se establecen conexiones que pueden ser de conflicto o de contradicción o de discontinuidad con otros. Y entonces, en lugar de hablar de esa totalización o de esa totalidad, hablamos pues eso, de un acto de totalización que no tiene otro sentido sino de establecer conexiones o relaciones de unas cosas con las otras, a ver lo que dan de sí. Es decir, de saber que el campo en que te mueves no agota la realidad. Esa es la idea central. Y esa es la principal actitud crítica. Que si tú estás estudiando medicina, con una fórmula famosa de Letamendi, el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Igual se puede decir, el que solo sabe química, ni química sabe. El que solo sabe matemáticas, ni matemáticas sabe. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la pregunta, por ejemplo, ¿por qué son las matemáticas? No la puede responder el matemático. Yo tenía un amigo en Salamanca, precisamente matemático, muy célebre, Cuesta Dutai, muy conocido, tiene un teorema de Cuesta y todo, que era muy amigo mío. Y yo recuerdo todavía como si fuera ayer, y hace ya pues 60 años, ¿verdad? Un día que estaba en mi casa y me decía, no, es que los teoremas, él se dedicaba a teoría de conjuntos, los teoremas de conjuntos son tan resistentes como esta pared, y se pegaba con la cabeza y digo, oye, no, por favor, ¿verdad? Son tan reales y resistentes, y no están por ningún lado, pero son tan... Digo, no, pero vamos a ver. Entonces el hombre no sabía lo que eran las matemáticas, no sabía lo que era. O sea, están en la mente, decía él, en la mente. ¿Y la mente dónde está? Y pues, la mente, porque está en la mente, ¿verdad? Es decir, que entonces resulta que un individuo que es un verdadero experto en teoría de conjuntos, pues cuando intenta decir lo que es un conjunto, pues no sabe lo que dice. Me remito a la prueba. Uno de los grandes matemáticos del siglo pasado fue Bertrand Russell, como saben, autor de los principios de matemáticas y gran filósofo. Pues él dedica páginas y páginas y páginas en los principios de matemática y luego en otros libros, los principios de matemáticas, a tratar de decir lo que es el número. Y léanlo ustedes, ya verán lo que es bueno, ¿verdad? Entonces resulta al final que no nos dice lo que es el número, no sabe lo que es. Y él ha cambiado de opinión durante su vida muchas veces, es un escéptico propiamente. Y entonces un matemático expertísimo como Bertrand Russell pues se daba cuenta perfectamente de que no había agotado el asunto, ni muchísimo menos, aunque se supiera resolver ecuaciones, etc. Bien, entonces la cuestión la podríamos plantear así, que hay efectivamente zonas de la realidad, disciplinas, técnicas distintas, que no agotan la realidad y que no sabemos ni lo que son, ni para lo que sirven. Lo mismo ocurre con la política, exactamente igual. Hay ministerios distintos en un Estado, Agricultura, pues, Ministerio de Cultura, es posible decir, Ministerio de Obras Públicas. Esos ministerios son independientes, cada ministro y departamento se llaman, tiene su propia autonomía, pero todos sabemos que están totalmente relacionados, no sabemos cómo. Y entonces cada uno se arroga la pretensión de controlarte el conjunto. Dicen, no, esto es cuestión económica. Aquí la clave es la economía. Y claro, vemos a los economistas que hacen lo que pueden, claro,
vemos a premios Nobel de Economía que opinan totalmente distinto sobre la crisis actual, ¿en qué quedamos? Es un poco como cuando vemos en el parte meteorológico, cogemos una cadena a otra y una nos dice que va a llover mañana y otras que va a hacer sol. Entonces, es que no está muy bien la ciencia meteorológica, ¿no? No digamos de la medicina. Bueno, y la economía ya se la acabó. Cada cual tiene su opinión distinta. Es decir, la impresión que se saca es que los economistas por sí solos no saben lo que pasa. Y que un economista puro sería un verdadero desastre. Un verdadero desastre, no tendría la mínima prudencia. Pero igual pasa con todo. Otro día, no es la falta de cultura, dirá el ministro de Educación. Es que la gente no tiene cultura. Bueno, ¿y qué sé yo? ¿Quién es esa señora de la cultura, verdad? Empezar con la cultura. Pues tampoco sabe nadie lo que es la cultura, absolutamente nadie. Es decir, que sea la cultura no lo sabe nadie. Ni el ministro de Cultura, ni el concejal de Cultura, ni el consejero de Cultura, ¿verdad? Ellas tienen una definición para andar por casa que les ha asignado la Constitución. Por ejemplo, en el artículo, me parece que es el 47 de la Constitución española, se dice lo siguiente: el Estado velará para que todos los ciudadanos españoles puedan tener acceso a la cultura. Lo dice así. Y yo he preguntado muchas veces a consejeros, a concejales, incluso a algún ministro, que me dijera que entendía por cultura. ¿Y qué quería decir la Constitución? ¿Verdad? Todos los españoles tienen derecho a acceso a la cultura. Como no dice más, digo, ¿qué queréis decir con esto los legisladores? ¿A la cultura maya? ¿A la cultura egipcia, faraónica? ¿A la cultura cretense? Hombre, no. Entonces, ¿por qué no lo decís? Claro, luego ya me di cuenta que lo que no querían decir es la cultura española, porque estaban los catalanes, los vascos y los gallegos, ¿verdad? Esa era la cuestión, en el fondo era eso. De manera que entonces, y luego la cultura, claro, el Ministerio de Cultura, entre otras cosas, para que se vea claramente la situación catastrófica en que nos encontramos, de confusión absoluta, pues la cultura, el Ministerio de la Cultura no tiene nada que ver con la agricultura. La agricultura, que es el origen de la cultura, histórico por lo menos. Es decir, lo que llamamos cultura subjetiva es una especie de metáfora tomada de la agricultura, pues aplicada al alma. Es decir, el alma viene a ser el campo virgen, que a fuerza de trabajo, no con el arado, sino con la pluma o con lo que sea, pues se cultiva. Todavía se dice yo, si le gusta mucho cultivarse, la cultura subjetiva, pero lo que se entiende por cultura no es eso. La cultura es la cultura objetiva. Yo recuerdo, hace 6 o 7 años, a raíz de un libro, El mito de la cultura, que tradujeron en alemán, en la presentación de este libro que hice en Maguncia, en Maín, pues el departamento de filosofía de allí pues tuvo la ocurrencia muy simpática de poner un cartel que habían cogido de un campo que estaba cerca de Frankfurt, de Maguncia. Le habían cogido de un campo que ponía Kulturen verboten treten, que quiere decir prohibido entrar en la cultura. La cultura era los cultivos del campo. Que yo había encontrado un texto del siglo XVIII, me parece, de Oviedo, que decía las culturas de Oviedo, que eran los campos, las huertas que rodeaban a Oviedo, las culturas. Quiere decir que eso está en la base de la agricultura, la agricultura. Entonces, ¿por qué razón el Ministerio de Cultura no contempla la agricultura? Bueno, y la guerra. Claro, la guerra es una forma de cultura, de las más importantes. Y esta es una tesis ya viejísima, pero que sobre todo la puso en primer plano, pues nada menos que Engels y Marx. Es decir, las guerras se ganan, porque quienes ganan o pierden las guerras, no es solamente por el valor, sino por el armamento que tienen, y eso a medida que avanza la historia es mucho mayor. Es decir, la Segunda Guerra Mundial pues fue una locomotora de la técnica, es decir, la cibernética, Internet, todas estas cosas, en el fondo fueron de origen militar. Los satélites, los V1, etc.
Es decir, la guerra está totalmente relacionada con la industria y con el armamento. Y entonces, eso es bien sabido. Por tanto, hablar de la cultura sin hablar de la guerra, pues es desconocer parte esencial de la cultura, y así sucesivamente, ¿verdad? La música es cultura. Claro, y ocurre, esto es muy importante también, ocurre que muchas veces el valor de las cosas se suele atribuir a la cultura. Yo recuerdo otra anécdota, hace ya muchos años. Se metieron con un alcalde del norte, me parece que era de Santander, porque había traído una orquesta de Londres y le había costado la broma, pues no sé, entonces 3 millones de pesetas, por ejemplo. Entonces los periodistas estaban acosando a aquel señor porque se había gastado ese dinero en un concierto, que a fin de cuentas eran 2 horas y se acababa. Y entonces, yo esto lo escuché por radio. Estaba el hombre defendiéndose como podía, justificando que se hubiera gastado ese dinero, hasta que se le ocurrió, tuvo la revelación de decir, pero es que la orquesta es que es cultura. Entonces los periodistas parece que dijeron, ay, no nos habíamos dado cuenta, no, está muy bien gastado, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta. Entonces sí, entonces vale 3 millones y 4 millones. Es decir, el valor que daban y que se sigue dando constantemente, vamos, constantemente esto lo vimos pidiendo subvenciones y demás, de mil formas. El valor que algo tiene es porque es cultura. De manera que, por ejemplo, si se dice, bueno, ¿cuál es el valor de la música de Mozart? Hombre, es que es cultura. Es al revés. La cultura vale porque vale la música de Mozart, no al revés. La prueba es que también es cultura, pues qué sé yo, el disco botocudo, ese disco que ponen los botocudos y otros puros primitivos que lo ponen en el labio y sale un disco labial, ¿verdad? Eso es cultura, claro. Y es cultura la silla eléctrica, y así sucesivamente. Es decir, no es naturaleza. Entonces, decir que algo es cultura no es decir nada. No es absolutamente decir nada valioso, puede ser todo lo contrario. Y sin embargo, muchos justifican por ser cultura precisamente las obras que son verdaderos adefesios, que son camelos, en arte, en música, en todo, en literatura, ¿verdad? Pero es cultura, es cultura. Y porque el Ministerio de Cultura o la concejalía correspondiente ha puesto un sello cultura. Entonces, parece una cosa pues casi obligada, y lo contrario a mí me parece una indecencia, estar hablando de cultura sin haber reflexionado qué se puede querer decir con esto. Bien. Pues bien, entonces, la situación sería la siguiente. Hay un orden de realidad, repito, la realidad de una sociedad civilizada quiere decir de civitas, ciudad, que ya ha llegado a la fase de las ciudades, por lo tanto de la ciudad-estado, de la historia, de la política, etcétera, de desarrollo industrial, tecnológico. Hay una serie de unidades de esta índole que abarcan luego, sobre todo en la época de la globalización, a toda la Tierra, que está dividido en departamentos y que cada uno se dedica a sus cosas. Algunos tienen como honor precisamente dedicarse a lo suyo solo, que es un poco a lo que los griegos llamaban ser idiota a lo propio, ¿verdad? Cuando en una necrológica leemos falleció fulano de tal, y en la nota necrológica dice, era un hombre excelente porque iba de su trabajo a casa y de casa a su trabajo, no hacía nada más. Pues era un idiota, realmente un idiota. Y él se dedicaba a lo suyo, ¿verdad? A lo suyo, lo menos me importa nada, ¿sabes? Ese es el idiota. Y entonces la situación actual es sobre todo de idiotismo. La gente va a lo suyo, no tiene tiempo de más. La cabeza se estrecha y entonces se le dan diferentes salidas, que sobre todo en España suele ser la lectura de novelas que se escriben por cientos, ¿verdad? Cada año salen, no sé si 200.000 novelas, y hay 400.000 que todavía no se han publicado, que suelen ser copias de películas, ¿verdad? De cada individuo, pues escribe una novelita, y la gente lee eso, como lo entiende muy bien, pues ya tiene cultura, eso es cultura. ¿Por qué es cultura? ¿No? Un libro, porque un libro es cultura, bueno, según cómo sea el libro. Bien. La situación es muy seria porque afecta a la estructura del universo donde vivimos, como natural.
y afecta a los valores de cada una de las disciplinas que cultivan dominios diferentes y a las relaciones entre ambas, entre ellas. Voy a referirme a dos asuntos de vanguardia absolutamente, de lo que consideramos la vanguardia de las ciencias físicas o de las ciencias biológicas. Dos asuntos de vanguardia. Uno de ellos tiene que ver con la teoría del Big Bang, famosa, y otro de ellos con la teoría de los sistemas o paquetes de genes del genoma, que son, están en la vanguardia hoy día. Claro, estos asuntos pretenden pues resolver el universo, es decir, constantemente vemos, basta abrir la televisión, vemos allí al CERN como hay un montón de físicos sobre todo, que están allí con ese reactor, ¿verdad? Pues están estudiando, están buscando el bosón de Higgs y cosas de ese tipo, y están ahí completamente metidos en la cueva porque ahí está la clave de la vida. No digamos nada cuando vemos a los astrónomos, están allí presentándonos continuamente pues el universo, ¿verdad? Sobre todo cuando sale este señor Punset, ¿verdad? Que nos guía de lo que hacen estos científicos, están allí presentándonos unas galaxias, ¿verdad? La galaxia Andrómeda, la más cercana, y allí aparece pues una estrella que se ha vuelto a enana roja y demás, y allí están como pulsando los orígenes del universo, escuchando los primeros latidos del universo en que vivimos. Bueno, pero ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Y claro, de ahí salen oleadas de estudiantes que van a estudiar a las facultades de físicas o de biológicas para encontrar los principios de la vida. ¿Por qué? Porque creen que están allí, están en ese departamento precisamente. A través de un telescopio van a mirar esto, o a través de un microscopio, ¿verdad? Y ahí está el origen de la vida, porque todo es química, o todo es astronomía, o todo es física, ¿no? Ahora, sin embargo, resulta lo siguiente, que las cuestiones de que se tratan ni han sido planteadas por ellos, son cuestiones mucho más antiguas, antiquísimas, precisamente de la metafísica presocrática, y muchas de las teorías actuales más reconocidas, pues son tan ingenuas filosóficamente que parecen escritas por Anaximandro o por Tales de Mileto, ¿verdad? Entonces, la situación es la siguiente, y aquí volvemos un poco a lo que decía Tomás de la historia de la filosofía, que efectivamente lo que llamamos filosofía no es propiamente una totalización, porque eso no tiene sentido, hay que explicar de qué hablamos, ¿no? Nosotros distinguimos entre los conceptos propios de las ciencias particulares o de las disciplinas particulares, los conceptos, el concepto de base o de ácido, el concepto de soneto, que está el concepto como otro, el concepto, el concepto de acorde en sol mayor, es decir, conceptos definidos perfectamente. Y como esos conceptos no agotan nunca la realidad, van arrastrando y relacionándose entre sí y van produciendo lo que llamamos las ideas con mayúscula, ideas que son objetivas, que no son subjetivas. Las ideas. Por ejemplo, la idea de mesa. La idea de mesa no es esta mesa, es la idea de mesa, que es muy difícil de definir. Porque ¿qué es una mesa? Bueno, vamos a dejar este asunto porque es muy largo, ¿verdad? La idea de mesa no es una idea subjetiva, no es la idea que tengo en la cabeza. La idea de mesa son las mesas. ¿Cómo se definen? Esa es otra cuestión. Yo he hecho muchas veces, ya en Salamanca, yo hice pruebas en el instituto a que me definieran la mesa los alumnos. Y ahí recogí mucha información y me asombré de que nadie sabía definir la mesa. Absolutamente nadie. Decían tonterías, cosas como decir, la mesa es un mueble de 4 patas. Bueno, y si tiene 3, es verdad, pues de 3 o 4. Bueno, entonces, la idea, pero luego, mirando diccionarios o libros, resultaba exactamente igual. Nadie te define lo que es una mesa.
Bien, entonces, sin embargo, esta idea de mesa, claro, la hemos obtenido pues de muchas maneras, precisamente primero de la fabricación de las mesas, de que los hombres han fabricado mesas o cosas parecidas, o muebles parecidos a mesas. Pues, por ejemplo, han fabricado un podium, un taburete para subirse, o un armario, ¿verdad? Y entonces, pues, las definiciones de mesa pues tienen que ver con la altura de la tabla, con la relación con el suelo, mil cosas más, aquí no vamos a explicar. Lo que quiero insistir es esto, que estos conceptos que se van organizando en disciplinas diferentes, que adquieren un gran rigor profesional y permiten un rigor profesional. El prototipo son las matemáticas, ya desde la época de Euclides, donde hay un sistema cerrado de conceptos muy rigurosos, pero claro, el sistema cerrado de conceptos no agota las ideas que van saliendo de ahí. Es decir, el concepto de cero, por ejemplo, el concepto de clase vacía. ¿Eso qué es la clase vacía? Pues ya no es un concepto matemático. ¿Qué es el punto? Que decía Euclides, dice Euclides, el punto es lo que no tiene partes. Claro, entonces eso no existe, el punto no existe, no tiene extensión, es adimensional. Entonces, ¿cómo se integra el punto en la línea, en la recta, en el plano, en el poliedro, etcétera? ¿Cómo se integran esas cosas? Quiere decir que la técnica conceptual de desarrollar sistemas conceptuales no agota el campo, es la paradoja, sino que se van arrastrando ideas, y esas ideas pues son mucho más generales y más imprecisas también que los conceptos, por supuesto. Y nosotros entendemos que la filosofía ha sido un saber de segundo grado, es decir, no es una ciencia más, no es una parte más. Por eso algunos dicen que es el todo, tampoco es el todo, porque el todo está sin cerrar, el todo tiene que ser finito. Si el todo es infinito, no es un todo, no es nada. El propio universo, esa fue la gran aportación de la relatividad, el todo, el universo, tiene que ser finito. Y esto ya lo sabía Aristóteles. ¿Por qué? Porque si fuera infinito, no habría posibilidad de establecer contacto entre un punto del universo y otro a infinita distancia. Si no habría relación, por lo tanto no habría un universo, sería otra cosa diferente. Tiene que ser finito. En el caso de la gravitación, si el universo fuera infinito, pues en la fórmula famosa de la gravitación, la distancia d al hacerse infinita hace que la fuerza sea cero, por lo tanto la gravitación desaparece. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que naturalmente nos movemos dentro de ciertos límites, que el universo es finito, pero Einstein añadía, y es ilimitado, no tiene límites porque es esférico, el espacio es esférico, es otra cuestión. Y claro, de ahí venimos a lo nuestro. En toda la filosofía presocrática empezó, como todo el mundo recuerda, precisamente por la cosmología. Y fue la filosofía presocrática el origen de la filosofía. Hoy día se habla mucho de la filosofía, pues qué sé yo, oriental, de la filosofía de los africanos, de la filosofía popular. Todo el mundo tiene su filosofía, por eso no hace falta estudiar filosofía, todo el mundo tiene la filosofía. Es una de las palabras que más se utilizan hoy día. Es decir, la palabra filosofía y la palabra cultura. Haciendo frecuencias estadísticas de la cantidad de veces que aparece la palabra filosofía en los periódicos o en la radio o en la política, resulta que de las que tienen más frecuencia es la filosofía. Pero claro, te encuentras en contextos como estos, que te sale un ministro y dice, no, pues la filosofía de mi ministerio consiste en reducir la jornada a tanto tiempo. O bien, el otro día, un empresario sevillano que se dedicaba a la restauración, decía, mi filosofía, le preguntaban, ¿y cómo ha tenido usted tanto éxito en el negocio? Dice, porque mi filosofía se reduce a 3 palabras, jamón, jamón y jamón. Pues muy bien, pero ¿por qué llamar eso filosofía? Es una estrategia práctica. Además, este individuo era tan majadero que ni siquiera se daba cuenta que si había algo de filosofía en el jamón y jamón y jamón es porque excluía a los musulmanes. Claro, porque su negocio se establecía entre cristianos, los musulmanes no comen jamón.
Entonces, ni siquiera tenía idea del alcance de su filosofía, como te decía. O cuando se dice muy frecuentemente, esto es todos los días en el fútbol, la filosofía del Real Madrid es 3, 4 o 5, ¿verdad? Según cómo estén dispuestos los jugadores en el campo. El portero, defensas, 3, etcétera, etcétera. Claro, pero eso ¿por qué llamar filosofía esto? Esto es pura pereza mental, simplemente es estrategia o lo que fuera. Bien. Vamos entonces a los dos ejemplos que iba a ponerles. Primero, el cristianismo, como es natural, como sabe todo el mundo, o mucha gente, el cristianismo introdujo una verdadera revolución en la historia de las ideas, vamos a decirlo así, una revolución total, que hacemos consistir en la idea de creación. Es decir, los griegos, Anaximandro, Aristóteles, etcétera, los griegos no es que no conocieran la idea de creación de la nada, sino que la consideraban absurda, sencillamente. Todo lo que existe ha sido precedido por otro. Nada viene de la nada. El mundo es eterno, en una palabra. Es la idea de Aristóteles, sobre todo. El mundo es eterno. Y entonces puede haber transformaciones del mundo, pero el mundo es eterno. Y la materia es eterna. Y esta idea de los griegos pues ha seguido durante siglos y siglos y siglos. Y en el caso de los atomistas, de Demócrito, Leucipo, etcétera, el mundo está compuesto por átomos, pero los átomos son eternos. Siempre ha habido átomos, eternamente ha habido átomos. Por tanto, el problema del origen del mundo no se plantea. Claro, el cambio radical viene con la ideología de los judíos y cristianos, cuando dice, el mundo fue creado por Dios, fue creado de la nada, es nihilo. El mundo fue creado por Dios. Claro, el mundo fue creado por Dios es una cosa muy difícil de entender, pero que revolucionó todas las ideas sobre la filosofía y la cosmogonía. Entonces, el mundo fue creado por Dios. Esta idea del creacionismo, pues, duró siglos, como es bien sabido. Había Dios y el mundo. Todavía la mantuvo, pues, personajes tan conocidos como Copérnico, como que era sacerdote, como Galileo, como Descartes, como Newton. Es decir, Dios había creado los planetas y los había dispuesto. Y además Dios intervenía de vez en cuando en las leyes del universo cuando se desajustaban los ritmos que él establecía. Es decir, la idea de que el mundo ha sido creado del cristianismo trascendió completamente a la ciencia moderna, diríamos, a la ciencia del siglo XVII y XVIII. Y sin embargo, con el materialismo del siglo XIX, sobre todo, pues Holbach, Haeckel, etcétera, el materialismo volvió otra vez a defender, a restaurar la tesis de que el mundo es eterno. Que efectivamente habrá, pues, un final de nuestro universo, porque hay varios, habría varios, y entonces este final de nuestro universo, pues, tendría un fin determinado por el famoso principio de la entropía, que iba creciendo, la muerte térmica del universo, pero quizás saliera otro porque los universos eran infinitos, en fin, el mundo era infinito. Bien, pues, y eterno. Entonces la idea central, es decir, la idea que ni siquiera Einstein la conoció, que esto es así. Yo que ya soy viejo, yo recuerdo perfectamente, pues cuando yo era estudiante o ya profesor, las ideas de vanguardia eran precisamente primero las ideas materialistas, coexistiendo no pacíficamente con las ideas teológicas, ¿verdad? El mundo ha sido creado por Dios, que defendían sobre todo, pues, el clero católico, los escolásticos, etc. ¿Qué ocurrió? Pues que, como todo el mundo recordará, hacia los años 20, pues Hubble descubrió la famosa expansión del universo, de las galaxias. Las galaxias se expanden, se van en corrimiento hacia el rojo y por tanto el universo está en expansión. Claro, Einstein pretendió frenar la expansión introduciendo una famosa constante que los que estudian física lo saben perfectamente, pero el universo está en expansión.
¿qué ocurriría si está en expansión? Terminará diluyéndose, disipándose, puesto que se supone que el espacio es infinito, supuesto esto. Entonces, ¿qué ocurre con el universo? Pues si está en expansión, todas las constantes del universo cambian completamente. Incluso la constante C, todo tiene que cambiar, porque el mundo de hoy está mucho más extendido, es mucho más extenso que el mundo de hace 50.000 años, ¿verdad? Totalmente distinto. Las propias constelaciones están en sus sitios. Bien. Hubo una famosísima teoría que en el fondo es la teoría cristiana. Es la teoría cristiana y judía. Y algunos de los autores eran judíos. Me refiero a la doctrina que digo que es la que era la vanguardia de cuando yo era estudiante. La doctrina de Hoyle, de Bondi, de Gall, que eran tres físicos famosos que hacia los años 40 formularon la teoría de la creación continua de materia. Creación continua de materia. Es decir, para que se mantuvieran las leyes físicas según el principio cosmológico perfecto, es decir, leyes que son invariables durante siglos y siglos que pasen, ¿verdad? Como quiera que el universo está expandiéndose y se producen grandes vacíos y por tanto distorsiones totales en cuanto a la gravitación, al electromagnetismo, etcétera, pues todo esto se compensa suponiendo que hay constantemente un incremento de materia que por otra parte pues puede parecer mínima. Me parece que Gall dice que el incremento sería suficiente, que hay muchos cálculos, aquí cada autor dice lo que le parece, pero en fin, la idea que yo recuerdo de aquellos años es que se produce la creación de la masa de un átomo de hidrógeno por cada litro y cada 5 por 10 elevado a 11 años. Es decir, unos 500.000 millones de años aparece un nuevo átomo, la masa de un átomo de hidrógeno, por litro. Esta es la teoría de vanguardia, como digo. Pero claro, en los años 30, 29 me parece que fue, año 1929, pues un abate, precisamente, un cura, como Copérnico. Por eso los que dicen, no, la Iglesia está en contra de la ciencia, pues dígame usted Copérnico, o dígame usted Lemaitre, ¿verdad? El abate Lemaitre, que era un belga, un físico, se le ocurrió la idea de que la idea de la expansión del universo rebobinada hacia atrás nos retrotraía a un átomo primitivo que había aparecido, claro, él pensaba que por creación de Dios, y así lo pensó también la Iglesia y Pío XII, etcétera, etcétera. Y así lo siguió pensando todavía en el centenario de Copérnico, pues Brand, el que creó el principio antrópico, que también ha revolucionado la física, el principio antrópico fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí están, que la teoría de Lemaitre fue evolucionando, tuvo que producir grandes transformaciones a la teoría de la relatividad, y entonces los modelos Friedman, etcétera, bueno, total, que empezó a crecer y a fortificar la actual teoría, que es la teoría del Big Bang, la gran explosión, que es un nombre, como saben, pues humorístico, que se dio a la gran explosión. Había la nada, y de la nada, no se sabe cómo, ¿verdad? Hubo una gran explosión que produjo una inflación tremenda. Hay un libro famoso de Steven que se llama Los 3 minutos primeros de la creación, donde te va describiendo, con una cara dura impresionante, ¿verdad?, pero que cae como un dogma, ¿verdad?, te va describiendo primera centésima de la creación, ¿verdad?, lo que pasa, cuántos billones de grados Kelvin hay en aquel momento. No hay elementos, no hay nada, ni quark, nada, es una masa, un plasma hidrogénico, donde todavía moléculas. Segundo minuto de la creación, tercer minuto, llegamos a los 20 minutos de la creación. Bueno, hay que llegar muchos minutos para que empiecen a aparecer las moléculas. Primero los átomos, luego las moléculas, primero los quarks, los átomos, las moléculas, luego los compuestos orgánicos, etcétera, y ya vienen después las formas de nuestro mundo, pues que son los planetas, los mares, los árboles, los
los animales y los hombres. El hombre, que es el punto final del universo. Muy brevemente les voy a contar una experiencia que tuve yo el año 92 en Sevilla, con motivo de la Exposición Universal, donde hicieron una presentación fantástica de la teoría del Big Bang, precisamente en un ómnibus que había allí, y además con unas butacas que se movían, de manera que el espectador parece que estaba viendo el momento de la creación, porque las butacas se movían, un truco indecente, pero en fin, así era. Pero a la gente le gustaba mucho. Y entonces, pues allí salía lo mismo, aparecía la pantalla gigante aquella, aparecía un punto en la pantalla, y entonces había un estruendo de altavoces que por eso me recordaban el principio de la creación de Haydn, que también, si escuchan la creación de Haydn, al principio hay 4 o 5 bombazos al principio que te dejan completamente sordo, ¿verdad? Es el principio de la creación. Yo creo que estos señores habían escuchado la creación, porque ¿por qué razón tiene que haber esos 3 bombazos al empezar el Big Bang? Entonces empiezan a salir unas nebulosas, esas cosas que empiezan a hacer ciclos y remolinos y demás, empiezan con luces diferentes. Total, de allí salen una especie de seres extraplanos que van por ahí volando, que son galaxias y cosas de ese tipo. Luego se va organizando todo, viene la Tierra, y aparecen ahí imágenes de la Tierra y los planetas, y aparecen allí pues, helechos gigantes y plantas. Luego vienen los animales, todos los animales, los insectos, los dinosaurios, etc. Y por fin viene el hombre. Termina aquella sesión, 1 hora, la gente aplaude y dice, qué enormidad, ¿verdad? Es la última palabra de la ciencia, realmente era la última palabra de un mito. Era un mito, pero... Y el mito aparecía a los pocos metros, presentaban un espectáculo, una congregación de iglesias, entre ellas católica, una congregación de iglesias mucho más cutre, que no tenían medios, y allí veías, también mucha gente, veía exactamente lo mismo. Primero te daban libritos al entrar, libros de evangelio y cosas, había evangelistas, mormones, todo bien. Y entonces presentaban también una película con la misma historia, pero con las diferencias siguientes principales. También el golpe inicial, después los remolinos, en lugar de galaxias había ángeles que sobrevolaban, ángeles, luego demonios que se iban al cielo, y luego también aparecían los vegetales, las praderas, los mares, etc. Aparecían los animales, y luego aparecía el hombre, y luego Cristo. Era exactamente lo mismo, eran 2 versiones de la misma historia, ¿no? Y entonces esta era la última palabra de la ciencia, no una, la otra no. Pero ¿qué se diferenciaba la una de la otra? Y uno se reía, no, es que estos son los cristianos, coño, pues los otros eran los mahometanos, ¿verdad? ¿Qué más me da? Bien, bueno, quiero decir lo siguiente, que resulta que la teoría del Big Bang pues es una teoría que no es teoría cosmológica, es simplemente un arreglo al que han llegado los cosmólogos, los físicos, un arreglo que ha llegado pues, para fijar unos límites del universo actual, pero que la gente lo ha tomado al pie de la letra como lo tomaría Anaximandro. Entonces, la gente cree en el Big Bang, que realmente fue esto, y es la última palabra. Yo he hablado con muchos físicos y se lo creen al pie de la letra, es decir, exactamente igual como creería pues eso, una arunta, ¿verdad? Los mitos de la tribu, exactamente igual. La otra cuestión, más brevemente, es la siguiente. Como saben ustedes, todas las cuestiones relativas a la naturaleza de la vida, al origen de la vida, etcétera, pues han sido también cuestiones de siempre, pero que fueron pues compactándose y planteándose más plenamente pues en la época moderna, cuando se conoció, sobre todo, pues la taxonomía de las plantas y de los animales, y sobre todo con el microscopio. Si el telescopio abrió el Big Bang y Hubble y demás, pues el microscopio abrió el mundo de la vida, la biosfera que se dice hoy. Entonces empezó a verse que la vida tenía estructura celular y se descubrió, esto fue hacia 1820 y tantos o 30,
Schleicher, etcétera, Schwann, Virchow, que dijo que toda célula es célula, que fue el mismo que lanzó la revolución cultural, la lucha por la cultura alemana, de Bismarck, en los años 70. Bien, quiere decir que todavía aquí estaban muy en contacto pues, físicos o fisiólogos como Virchow y políticos, ¿verdad? Políticos, pues como el propio Virchow, que era un asesor de Bismarck. Bien, pues entonces resulta que las ideas sobre la evolución, ustedes saben lo que significó el darwinismo. Claro, de repente las especies vienen unas de otras y se produce la teoría famosa de la evolución del transformismo, las especies se transforman unas de otras, se crea así toda la teoría de la evolución. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ¿de dónde venimos nosotros? Pues venimos del neandertal y del hombre antecesor, y etcétera, etcétera, de los primates, todo lo que se quiera. Y entonces la teoría de evolución, pues resulta que está prácticamente atenida al conflicto entre esas dos escuelas, que fue la del darwinismo. Darwin no sabía todavía lo que era un gen, no se habían descubierto los genes. La evolución de Darwin fue establecida sobre todo por razones paleontológicas, pero no sabía nada, no sabía cómo se producía la evolución. Con el descubrimiento de la célula y luego de los ácidos nucleicos, etcétera, la cosa cambia completamente de aspecto. Total, que hasta hace muy pocos años estamos siempre enjaulados en estas dos teorías, tener que elegir. Bueno, pues la última palabra de la ciencia aparece en estos últimos años, los años 90 se pone, cuando se descubre a raíz del genoma, se descubre pues, lo que se llaman paquetes o sistemas o cajas de herramientas de genes que funcionan con independencia. Por ejemplo, un paquete de genes que se llaman los genes, el paquete PAC6, pues resulta que controla, no ya por razones del genoma genética, ¿no?, sino por razones distintas de paquetes que están en el soma, pues controla, pues por ejemplo, los ojos de los mamíferos, los ojos de los cefalópodos, de los insectos, que son totalmente distintos. Y esto es un descubrimiento completamente nuevo, ¿verdad? Totalmente nuevo. Y sin embargo, la novedad de este descubrimiento, pues basta leer algunos descubrimientos, porque no son teorías, estos son descubrimientos, ¿verdad? Descubrimientos en donde, por ejemplo, pues la pérdida de una serpiente de las patas delanteras o de los ojos, la formación de ojos de un cefalópodo o lo que fuera, pues parece que no tiene que ver propiamente con el genoma, con lo que se llama del genoma, con el código genético, que son genes que funcionan independientemente. Esto recuerda inmediatamente unas doctrinas de Empédocles, cuando decía, explicando el origen de la vida, decía, pues entonces, en un momento dado, en los mares, aparecieron ojos en busca de sus frentes, ¿verdad? Brazos en busca de sus hombros, cabezas en busca de sus cuellos. Es decir, la idea de los paquetes de genes, claro, no de genes, de la vida no como un organismo total, sino como trozos de organismo, pero con independencia, que por otra parte es la idea de Galeno, la idea que tenía el famoso Galeno frente a Hipócrates. Es decir, Galeno, que suponía que el organismo de un mamífero, del hombre, está formado de subsistemas relativamente independientes. Esta idea está también, por tanto, en Galeno o en Empédocles. Quiere decir que las ideas no se han perdido, se han esbozado de algún modo, según las circunstancias de la época, y tienen una evolución propia que se mezcla con las otras y contribuye al aumento de la complejidad extraordinaria del asunto, que hace que prácticamente no podemos decir nada sin tener que estar rectificando continuamente, porque todo está relacionado con todo y al mismo tiempo sin discontinuo de él. Bueno, pues vamos terminando ya. Yo creo que entonces el papel de la filosofía en el bachillerato o en la acción política
Pues consiste sobre todo en ir tratando de revolverse contra esta tesis de que cada departamento, la disciplina que lo contempla, agota la realidad, que no es así. En ir advirtiendo a la gente que no sabe nada, sencillamente que está completamente, que sabe cosas, prácticas, disciplinas, prácticas, tecnologías, pero que no sabe absolutamente nada, propiamente. Y sobre todo que no sabe lo que sabe, que este sabe de segundo grado no lo sabe, y que por tanto que no puede tampoco suponer que la filosofía está disuelta por todos los lados, no es una ciencia más, pero está disuelta y que por consiguiente cada cual puede decir lo que le dé la gana. No porque no puede decir lo que le dé la gana, porque lo que dice espontáneamente cualquiera es inmediatamente sometido a crítica, trituradora además. Es decir, no cabe libertad absoluta, como muchos piensan. Hay que someterse a las reglas que los conceptos han establecido. Esos conceptos son insuficientes, pero hay que tenerlas en cuenta. Y entonces, en ese sentido, ya termino, pues yo creo que la presencia y la jubilación de Tomás como prototipo de un verdadero filósofo que ha estado tratando y cultivando la filosofía en este sentido, pues constituye un verdadero desgarrón en el tejido histórico de la historia de la filosofía española. Es un desgarrón no porque no haya otros profesores de filosofía tan dignos como Tomás, sino porque son muy pocos, muy escasos, la mayoría no lo son. Y en gran parte porque en las universidades es donde menos filosofía hay, precisamente por la especialización. En las universidades, la Facultad de Filosofía, por imitación de las ciencias, se ha repartido en una serie de disciplinas que se llaman ciencias, que si la psicología, que si la lógica, que si la estética, que la ética, que la cosmología. Entonces cada cual se dedica a lo suyo, no quiere saber nada, y entonces te encuentras a gente que dice: yo soy especialista en ética. A mí no me interesa Suárez, pues peor para ti, ¿verdad? Peor para ti. ¿Sí? No, a mí nada más me interesa esto, claro, porque no está en la bibliografía. Yo recuerdo cuando escribí un libro sobre la televisión, pues recibí muchas críticas de mis colegas en la facultad, porque decían: hombre, es que la televisión no es un objeto de la filosofía. La filosofía trata del ser, ¿verdad? Bueno, la televisión no es objeto de la filosofía. Entonces, con eso se satisfacían, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo decía: mira, lo que ocurre es lo siguiente. Si a ti, le decía a un individuo cuya figura tengo aquí presente, pero no tengo que decir el nombre, aunque es muy conocido, un majadero, si a ti te encargan una charla sobre televisión, tú irás a un diccionario de filosofía y no verás televisión. Irás a Aristóteles y Aristóteles no trae la televisión. Ni Kant tampoco, ni Hegel tampoco. Entonces la televisión es cosa de filosofía. No aparece en ningún libro de la filosofía. Claro, no aparece porque la televisión se inventó hace 60 años, ¿verdad? ¿Cómo iba a hablar Aristóteles de la televisión? Y entonces el gremialismo es lo que conduce a esto. Por tanto, yo creo y espero que Tomás, que es de la primera oleada, ¿verdad?, esta oleada sigue funcionando, sigue progresando. Yo creo que ahora le espera una tarea todavía más intensa, la que de estos 50 años, escribiendo y poniendo en orden multitud de temas que él tiene en el telar, que tiene apuntados. Y yo espero que ustedes, por lo menos, sí que recordarán siempre, cuando hablen de filosofía, a su profesor, que se llama Tomás García. Nada más. Pues muchas gracias. Abrimos un turno por si alguno de vosotros quiere formular alguna pregunta o hacer alguna sugerencia. Parece que no. Entonces vamos a terminar este acto haciendo entrega a don Gustavo de un pequeño obsequio que hemos preparado desde el centro, ¿no?, para reconocer su presencia aquí, su importante presencia aquí, y hemos ido a buscar a
a la librería anticuaria precisamente para buscar dos joyas que espero yo que le hagan gracia, ¿no? Y le hemos puesto una dedicatoria, bueno, los libros, uno de ellos es de don Juan Manuel Ortí y Lara, del siglo XIX, 1884, y se titula El Catecismo de los Textos Vivos. Este personaje fue catedrático de Metafísica en la Universidad de Madrid, en el siglo XIX, ¿no? Y otro libro que yo creo que le va a agradar también, vamos a ver, pues fuimos asesorados previamente para escoger entre la famosa librería que hay en el Campiñín, cuyo librero pues hizo conmigo la mili y es un gran amigo mío, Valdés, y entre todos pues buscamos estas dos cosas. Y el otro libro es Fin funesto de los perseguidores y enemigos de la Iglesia, y el autor es Carbonero y Sol, del siglo también, del siglo XIX. Y le hemos puesto esta dedicatoria que dice así, paso a leerla porque es muy breve. Libro conmemorativo de la conferencia El papel de la filosofía en el bachillerato español, pronunciada por el filósofo Gustavo Bueno en el aula magna del Instituto de Enseñanza Secundaria Dr. Fleming de Oviedo el 15 de mayo de 2012, siendo jefe del Departamento de Filosofía su alumno, Tomás García, que ese día dio su última clase en presencia del maestro. Muy bien, muchas gracias. Aquí también tuvo que ver Sí, nos vamos ya, vamos a esperar a que salga.